Amados hermanos, Iglesia de Jesucristo, precioso cuerpo del Señor, somos todos uno en Cristo Jesús. Toda la Iglesia que está en el mundo, la que ha sido comprada a precio de sangre por nuestro amado Señor Jesucristo, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Somos todos uno, bendecidos por el Padre, escogidos por Dios, dado a nuestro amado Señor Jesucristo. Él nos dio a nosotros su amor, entregó su vida, hizo un derramamiento de sangre para que nosotros tengamos remisión de pecados. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, tu misericordia, tu piedad y tu sacrificio en la cruz. Hoy, Padre, lléname de tu Espíritu Santo. Dame sabiduría y revelación en el nombre de Jesús, para que yo pueda abrir mi boca y tú la llenes, Espíritu Santo. La llenes con ese maná del cielo, ese maná que tú me prometiste, Señor, porque dijiste que me saciarías de todo bien del cielo. Padre, en el nombre de Jesús voy a hacer esta prédica, este video, sobre el cuerpo de Cristo, los dones espirituales y el ministerio de la Iglesia, de los hermanos. Amén, en el nombre de Jesucristo. Bendice este video, Padre, que sea de bendición para todos aquellos hermanos que están, Señor, escuchando y viendo este video, mi amado Padre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor mío y Dios mío, bendice a todas las naciones sobre la tierra, que este video sea como una saeta encendida en tus manos, para que corra, Señor, como fuego en los corazones de los hombres, a fin de que tú, mi amado Dios, los llenes de tu Espíritu Santo, para que mis hermanos puedan identificarse con estos dones espirituales que tú, Señor, preparaste para la Iglesia de Jesucristo, la que fue comprada a precio de sangre, la preciosa sangre de Jesús. Ahora, Señor mío, son la lectura bíblica. Este video se llama El cuerpo de Cristo y los dones y ministerios de los creyentes. Yo soy José Amato, predicador y profeta del Señor. Y la lectura bíblica se encuentra en 1 Corintios 14, 26, 33. Y luego está en 1 Corintios 12, 4 al 11. En el nombre de Jesucristo vamos a leer la bendita y gloriosa y preciosa palabra de Dios. Y dice así en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís cada uno de vosotros? ¿Tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Si a alguno le fuera revelado, a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos, unos por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados, y los espíritus de los profetas estén sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y en 1 Corintios 12, 4, leemos: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo, pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe,
por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Vosotros, dice en 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Y dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores. Y luego dice Pablo, mas yo les muestro un camino aún más excelente, y viene a ser el fruto del Espíritu Santo. Bendito sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Iglesia, primeramente, cuando es salva, al pasar unos pocos días, el creyente se bautiza en las aguas. Y al pasar un poco de tiempo, 2 o 3 meses, el creyente ya está apto para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Si leemos en el libro de los Hechos, vemos que cuando el diácono Felipe predicaba en Samaria, dice que éste echaba demonios, los demonios huían, los paralíticos se sanaban, y había un avivamiento en Samaria por la predicación de Felipe. Felipe era uno de los 6 diáconos elegidos por la iglesia. Eran hombres llenos del Espíritu Santo y de buenas obras, bautizados con el Espíritu Santo, con dones espirituales. Tenían poder en la palabra de Dios, poder del Espíritu Santo, poder en la sangre de Jesucristo. Eran diáconos. El requisito de los diáconos es ese, ser llenos del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo te bautiza, te trae dones espirituales. Y posteriormente el Espíritu Santo, a medida que tú enciendas tu corazón como fuego delante de Dios, comenzará a llenarte con el Espíritu Santo. Son llenuras posteriores, porque a medida que tú alumbras, que tu luz está puesta en lo alto y alumbras a los que están en tiniebla y oscuridad, el Espíritu Santo va llenando tu vasija con aceite. Por eso dice que busquemos la llenura del Espíritu Santo. Busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Ese es un mandamiento que dejó Pablo en su palabra. Dice que sed lleno del Espíritu Santo. Y otro mandamiento dice, no menospreciéis las profecías, porque las profecías en boca de los hermanos es la palabra de Dios, Dios mismo hablando por medio de aquellos que tienen dones de profecía. El mismo Espíritu Santo trayendo palabra de Dios, porque Jesús cuando ascendió a los cielos dijo, les enviaré el Espíritu Santo y éste les hará saber todas las cosas. Porque yo voy al cielo, el Espíritu Santo tomará de lo mío y lo hará saber. Porque todo lo que tiene el Padre mío es, dice Jesús. Y el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo hará saber. Bendito y glorioso nuestro Señor Jesucristo. Y dice que cuando oyó Pedro de que en la iglesia, allí en Samaria,
había muchos convertidos y todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Así que Pedro y Juan diligentemente fueron hasta Samaria e impusieron las manos sobre los hermanos que habían creído. No tendrían 2 meses de creyente y todos recibían el bautismo del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, viene con dones espirituales. Los dones que están en 1 Corintios 12, 4 en adelante. Hay diversidad de dones, hay diversidad de manifestaciones, hay diversidad de ministerio para la iglesia por los dones del Espíritu Santo. Los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas y los maestros son puestos en la iglesia, sacados de la iglesia por Dios y puestos en la iglesia por Dios para ser ministros, aquellos que edifiquen el pueblo y le enseñen del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo y de los dones del Espíritu. El poder de Dios ha sido derramado sobre los hermanos comunes de la iglesia. Pero nosotros tenemos un adversario, el diablo, que primeramente ese enemigo se ocupa de los siervos, les hace caer en pecados de diversidad de pecados, con tal de que estos hermanos no preparen a una iglesia espiritual, sino que la iglesia carezca del Espíritu Santo. Y si algunos hermanos hablan lenguas, que no se identifiquen con los dones espirituales, que sean lenguas sin sentido. Si uno habla lengua cuando está orando, estamos hablando misterios con Dios. Nuestro entendimiento queda vacío, no sabemos qué hablamos con Dios, porque hablamos misterios. Esos misterios van a ser revelados cuando estemos en la presencia del Padre, allí en los cielos, cuando hayamos dejado este cuerpo, para reunirnos con el Señor en las nubes. Pero dice que Dios edifica nuestro espíritu por haber hablado con Él misterios en lengua. Por eso dice que si en la iglesia, que hay de vosotros hermanos, cuando os reunís en la iglesia, ¿qué hay de vosotros? ¿Qué traen cada uno de ustedes? ¿Qué puso el Espíritu Santo en el corazón de los hermanos para compartir en la iglesia cuando se reúne el cuerpo de Cristo? Nos reunimos para adorar y bendecir el santo nombre de Jesús. Nos reunimos para dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas, para hacer peticiones al Padre en el nombre de Jesucristo para que nuestras vidas sean edificadas, consoladas, exhortadas. Y nos reunimos para ministrar los unos a los otros con los dones espirituales que nos han sido dados. Pero resulta ser de que en la iglesia últimamente ha venido un espíritu inmundo con doctrinas demoníacas, como dijo Pablo en 1 Timoteo 4, que en los postreros tiempos vendrían espíritus engañadores y traerían doctrinas demoníacas. Esas doctrinas demoníacas vendrían sobre los siervos, sobre los que han sido puestos para edificar el pueblo de Dios. Lamentablemente los siervos, muchos de ellos, la mayoría, quizás todos, no tengan el discernimiento de espíritu. El apóstol Juan decía que debemos probar los espíritus, porque no todos los espíritus provienen del Padre. Hay espíritus del anticristo dando vuelta por el mundo. El anticristo es el que niega el poder del Espíritu Santo, el poder de los dones espirituales en la iglesia. Por eso el enemigo del diablo trae sobre los pastores, sobre los edificadores del cuerpo, sobre los apóstoles, sobre los profetas, evangelistas, pastores y maestros, que somos los edificadores del cuerpo de Cristo, nos trae tentaciones.
Y una de las mayores tentaciones que el enemigo, el diablo, trae sobre los siervos de Jesucristo es el amor al dinero. El diablo se ha ocupado de levantar un hermano que yo no lo considero hermano y no creo que esté con Dios. Desde los Estados Unidos era pentecostal y el espíritu engañoso y mentiroso le puso un espíritu que él propagó por toda la tierra, el espíritu de la prosperidad. Y todas las iglesias se congraciaron y todos los pastores y ministros se contaminaron con ese espíritu. De tal manera se contaminaron que contaminaron a toda la iglesia. ¿Cómo contaminaron a la iglesia? Dejándoles vacíos sus espíritus, vacíos sus entendimientos. No edifican a la iglesia espiritualmente para que la iglesia tenga poder en el Espíritu Santo, sino que estos se han convertido en mercaderes del Evangelio. Son elocuentes, hacen preciosas prédicas a los oídos de los ingenuos, son palabreros, traen palabras dulces a nuestros oídos, traen esperanzas que se disipan en el tiempo, traen una esperanza de prosperidad falsa. Los únicos que prosperan son ellos, porque tú tienes que llevarle el diezmo, tienes que llevarles ofrendas suculentas y grandes para que Dios te bendiga a ti. Y ellos son los depositarios de ese dinero que tú le estás dando. Y comprometen la palabra de Dios diciendo que Dios te dará conforme a lo que tú siembres. El que siembra escasamente, segará escasamente. El que siembre abundantemente, abundantemente recogerá. Tú le tienes que traer dineros a estos falsos apóstoles, falsos predicadores, falsos maestros, y estos lo único que hacen es enriquecerse ellos, y a ti te dejan vacío de enseñanza. Hermanos comunes de la iglesia que han sido bautizados con el Espíritu Santo tendrían que enseñarles que se tienen que asociar con el don que el Espíritu Santo le ha dado. Hay 9 dones, hermanos, para que nosotros ministremos en la iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Hoy la iglesia está totalmente dormida. Estos siervos ávaros, estos siervos comerciantes del Evangelio, que nos tienen como mercadería a los creyentes, han dejado de lado todas las enseñanzas espirituales. Lo único que enseñan al pueblo es que tienen que ser fieles diezmando y sembrando para que Dios te dé a ti. Doctrinas de demonios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y hay otros que quieren hacer uniones con todas las religiones. Nacieron en el catolicismo. Y muchos creyentes que habían nacido por el Espíritu terminaron en la carne, asociándose con todos estos católicos apostólicos romanos, con el clero de la iglesia. Y muchos asociándose con el Papa Francisco, que ha sido elegido ahora. Es un gran siervo de Satanás y muchos hermanos han corrido detrás de él. Dice que quiere unir a la iglesia. Mentira. Quiere hacer que la iglesia haga un pacto con ellos. Dice Jesucristo que nosotros no debemos hacer comunión con las tinieblas, porque no hay comunión entre Dios y Belial. Entre la luz y las tinieblas no hay comunión. Y estos solo buscan eso. Buscan hacer que la iglesia caiga de la gracia de Dios. Ese es el objetivo principal del diablo en estos últimos tiempos sobre la iglesia. Al mundo lo tiene engañado con el asunto de todos los espíritus inmundos de perversión que ha derramado por sobre toda carne. Y ahora el diablo se ocupa
principalmente de estos grandes siervos, esos que dicen, tú tienes un testimonio grande, tú atraes a muchos creyentes, como Luis Palau y muchos predicadores de Argentina y de todas partes del mundo, de Estados Unidos, que atraen multitudes. Ellos se creen que son los dueños de la iglesia, que ellos pueden hacer pactos tratando de que nosotros estemos de acuerdo con hacer pactos con el ecumenismo. El pacto lo hacen ellos. Ellos serán los condenados. Ellos son los que han caído en lazo del diablo y quieren hacer caer a la iglesia en lazos del diablo, pero no lo van a lograr, porque nuestro Señor Jesucristo seguirá levantando siervos llenos del Espíritu Santo, llenos del conocimiento. Dios traerá a la iglesia el derramamiento del Espíritu Santo, traerá una nueva unción del Espíritu Santo sobre la iglesia, y los hermanos comenzarán a identificarse con los dones espirituales. Ahora hay muchos hermanos en el mundo que hablan lengua, pero que no se han identificado con los dones espirituales, porque los pastores no le han enseñado. Pero bendito sea Jesucristo mi Señor, que me ha permitido que me levante del polvo de esta tierra para traer sobre la iglesia enseñanza del Espíritu Santo sobre los dones espirituales y sobre cómo deben ministrar los hermanos en la iglesia. Y Pablo le dice a la iglesia de Corintio, que estaba llena del Espíritu Santo, estaba con todos los dones espirituales, pero estaba toda revuelta, porque no les habían enseñado, porque no había quien pudiera enseñarle. Entonces el diablo hizo de la suya, hizo una división en la iglesia, para que los dones del Espíritu Santo no fluyeran en los hermanos. Pero vino Pablo lleno del Espíritu Santo y empezó a enseñarles sobre los dones espirituales y sobre cómo el Espíritu Santo traía sobre la iglesia sus revelaciones. Dice que hay pues, hermanos, cuando nos reunimos en la iglesia, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué traemos nosotros? Yo me hago esta pregunta y le hago esa pregunta. ¿Qué trae usted a la iglesia? Si el Espíritu Santo le ha dado algo en la iglesia, a usted durante la semana, para que el día domingo traiga a la iglesia esa bendición que le ha sido impartida a usted para que usted la comparta en la iglesia, sepa claramente que si no está el pastor de acuerdo con usted, la bendición que recibió se quedará en usted y ahí caducará. Cada uno de vosotros, dice Pablo, ¿tiene salmo? El Espíritu Santo durante la semana te puede dar un salmo para que tú lo leas en la iglesia. Y ese salmo que Dios te da para ti y para la iglesia, ese es el alimento que la iglesia está esperando, porque la iglesia es alimentada por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Y a cada uno de los hermanos le puede dar un salmo, a otro le puede dar doctrina, le puede dar versículos bíblicos que traen doctrina a la iglesia. Y el otro dice, ¿tiene lengua? Pablo le estaba diciendo, si tú tienes una lengua que el Espíritu te haya dado durante la semana, la hablas en la iglesia, porque seguramente el Espíritu Santo habrá levantado a alguien que tenga interpretación de lengua. Dice, ¿tienes revelación? ¿Qué te reveló el Espíritu Santo durante la semana para que tú compartas en la iglesia? Esa revelación del Espíritu Santo que le trae a los creyentes que son bautizados con el Espíritu Santo y tienen dones espirituales. El Espíritu Santo te da revelación, hermano, para que tú el día domingo, cuando se junta toda la iglesia, se reúne para adorar al Señor, allí te da lengua. Dice, ¿tiene revelación? Y dice, ¿tiene interpretación?
Hay hermanos que tienen interpretación de lenguas, porque el Espíritu Santo te ha dado lengua a ti y le ha dado interpretación de lengua a otros, para que éstos interpreten lo que el Espíritu Santo te ha dado a ti con lenguas. Y eso es para edificar a la iglesia. Te edificas tú y edificas a la iglesia, pero porque el Espíritu Santo te trajo eso. Por eso dice, hermano, que dice que el Espíritu te va a dar salmo, una doctrina, quiere decir que te va a dar algunos versículos bíblicos claves en la Escritura, preparados por el Espíritu Santo para que cuando tú lo leas allí en la congregación, esa palabra, esa doctrina, cale hondo en los corazones de los hermanos, para que éstos se compunjan de corazón, para edificar a la iglesia, para sanar a la iglesia, para liberar a la iglesia, para traer gozo en la iglesia, porque nosotros estamos viviendo en el gozo del Señor, y el gozo del Señor lo trae el Espíritu Santo por medio de los hermanos que tienen dones espirituales y que los domingos se reúnen como iglesia, y ahí el Espíritu Santo le da a cada uno como Él quiere para que ministre en la iglesia. Bendito sea el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasa hoy en las iglesias? El pastor no permite nada de todo esto, porque el pastor mismo no tiene nada de todo esto. Entonces, si el pastor no tiene discernimiento de espíritu, no tiene revelación, no tiene palabra de ciencia, no tiene palabra de sabiduría, son dones espirituales de revelación. No es palabra de ciencia un don de que tú hables todo con ciencia, la ciencia de la Biblia. No, la palabra de ciencia es la voz de Dios que viene a tu espíritu para que tú tengas la revelación de lo que acontece en algún hermano que está necesitado o algún acontecimiento para la iglesia. Entonces el Espíritu Santo te da esa palabra. Quizá haya algún hermano que esté siendo afligido por espíritus inmundos, algún hermano que esté siendo afligido por una enfermedad, algún hermano que esté siendo afligido por pobreza dentro de la iglesia, algún hermano que necesite la confirmación de Dios para sus peticiones. Entonces el Espíritu Santo, por medio de ese don de palabra de ciencia que le dará a algún hermano en la iglesia, para que lo comparta el día domingo, y esa palabra que este hermano hable con la palabra de ciencia que ha sido impartida dentro de su corazón, será como una saeta de fuego en el corazón de ese hermano y recibirá lo que estaba esperando. Bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret. De esta manera Dios edifica a la iglesia. De esta manera el Espíritu Santo quiere una iglesia poderosa, con los dones del Espíritu Santo. El don de palabra de sabiduría es un don que anuncia, quizás algún hermano esté en la iglesia y haya pecado y tenga un pecado oculto dentro de su corazón, que le esté molestando y esté estorbándole en su vida. Entonces algún hermano o el propio hermano recibirá esa palabra de ciencia que te hará saber de que tú te tienes que arrodillar y pedir perdón a Dios por un pecado que está oculto en tu corazón, que el diablo lo ha ocultado en tu vida, que te ha hecho caer y te ha dicho no tiene importancia eso en tu vida, puedes seguir siendo el mismo cristiano de siempre con ese pecado en tu corazón. El diablo hace que te autojustifiques con un pecado, que lo ames y lo conserves en tu corazón y te haga creer que ese no es un pecado que tú puedes rechazar. Te hace creer que todo está bien, como le hizo a David. David fue cegado cuando vio desde su torre en el reino que él tenía, vio desde su castillo una mujer allí en el pueblo, por su ventana, que se estaba bañando desnuda. Y allí el espíritu inmundo entró en David y le hizo ver que esa mujer era muy bella y que él tenía que poseerla.
Y David con toda su influencia mandó a siervos para que traigan esa mujer hacia él. Y esa mujer era casada con un soldado. Y David no tuvo mejor idea que hacer matar a ese soldado. Ese soldado era sargento. Estaba como una fila décima para atrás de los soldados rasos. Entonces David mandó que se lo pusiera en primera fila. Y el general le dijo, ¿cómo lo vamos a poner en primera si él es uno que adoctrina a los soldados para que peleen? Si él va primero, va a morir. Y David le dijo, ponlo primero porque así digo yo. Y así mandó a matar el esposo de aquella mujer. Y se quedó con esa mujer. Y tuvo relaciones, apenas la tuvo relaciones sexuales con esa mujer. Y quedó embarazada la mujer. El marido ya había muerto. Y había alojado el diablo en el corazón de David un pecado. Ya había cometido 6 pecados mortales David. Era digno de muerte los pecados que habían cometido. Y David creía que todo estaba bien. Esos son los pecados ocultos que el enemigo pone hoy en los hermanos en la iglesia. Están ocultos y ellos se creen que está bien lo que han hecho, pero para Dios no estaba bien. David había pecado, estaba oculto en su corazón ese pecado. Y en ese tiempo no estaban los dones espirituales como ahora, que todos los hermanos se pueden ministrar los unos a los otros dentro de la iglesia, siempre y cuando el pastor sea un hombre lleno del Espíritu Santo y tenga el conocimiento espiritual como para poder discernir lo que el Espíritu Santo le está dando a los hermanos, esos dones espirituales. De esa manera el pastor podrá sanar a la iglesia por medio de los dones espirituales. Esos pecados ocultos que dañan al pueblo de Dios, esos pecados ocultos que muchas veces lo tienen los pastores, porque yo como profeta he ministrado a muchos pastores, he sido enviado por el Espíritu Santo con la revelación de palabra de ciencia, he sido trasladado a otra provincia en el Espíritu y me ha sido mostrado el siervo y me ha sido mostrado la iglesia y me ha sido mostrado los pecados ocultos en su corazón, que esos pastores creían que estaba todo bien. Y resulta ser de que ellos habían cometido pecado delante de Dios. Y el diablo le había hecho creer que estaba todo bien, que no había problema, que siguieran así como a David. Les pone un manto en el espíritu, les pone un velo en los ojos, para que no vean, para que no perciban que están pecando delante de Dios. Y de esa manera el diablo lo que hace es manejar a esa vida a su antojo. Entonces lo que hace el enemigo, el diablo, es que trae doctrina perversa sobre la iglesia. Y los pastores se creen que está todo bien. Estoy hablando de pastores porque son los que están adoctrinando a la iglesia de Jesucristo, porque son muy pocos los apóstoles, profetas, evangelistas que podemos estar en las iglesias continuamente edificando el cuerpo de Cristo. Mayormente son los pastores los que están al frente de las grandes congregaciones. Por eso el diablo les trae tentación a cada uno de ellos. Así como el diablo tentó a Jesús, así tienta hoy el diablo a los ministros que están ocupados de guardar la iglesia de Jesucristo. Cuando Pablo estuvo con los ancianos allí en Efeso, les dijo: mira, guarda la iglesia en la que el Espíritu Santo te puso a ti como obispo, porque yo sé que después de mi partida entrarán a vosotros hombres como lobos rapaces, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. Y los lobos rapaces que se levantarán de vosotros mismos en la iglesia no perdonarán al rebaño. O sea que la iglesia, por causa de estos hombres perversos, lobos rapaces, falsos profetas,
es la iglesia la que sufre las consecuencias, porque son arrastrados hacia las tinieblas, a las tinieblas espirituales, son cegados, reciben doctrina demoníaca, doctrina que no edifica, que no consuela, que no exhorta, que no libera a la iglesia, que no le da poder a la iglesia, porque mantienen oculta la parte espiritual. Y Pablo se encargó de mantener a la iglesia llena del Espíritu Santo, le enseñó de los dones espirituales, le enseñó cómo se tenían que dirigir, cómo se hace un culto. ¿Qué hay pues entre vosotros, hermanos, cuando os reunís como iglesia? Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Qué hay hoy cuando se reúne la iglesia? Quizá hayan iglesias todavía, quede alguna por allí, donde los hermanos tengan dones espirituales, donde haya algunos que tengan salmo, tengan doctrina, tengan lengua, tengan revelación, tengan interpretación, que estén los hermanos que tengan don de sanidades, que estén los hermanos que hagan milagros, que estén los hermanos que profeticen, que sean la boca de Dios, porque Dios quiere comunicar su palabra, su voluntad a la iglesia. Dios quiere hablarnos continuamente. ¿Y qué es lo que hace el diablo? Calla la boca de Dios en la boca de los hermanos que están en la iglesia, porque les pone un velo a los siervos que están edificando la iglesia, a fin de que la iglesia no reciba doctrina del Espíritu Santo, que no tengan conocimiento de los dones espirituales, que no sean iglesia espiritual, sino que sea una iglesia vacía de poder del Espíritu Santo. Hay muchos hermanos fieles dentro de la iglesia que tienen el bautismo del Espíritu Santo, pero que no se han identificado con los dones del Espíritu Santo. La iglesia no tiene la culpa de lo que hacen los ministros. Son los ministros que han sido tentados, que han caído en lazo del diablo, y ellos creen que están haciendo bien, mientras que están siendo cegados por ese demonio que trae doctrina mentirosa a los siervos. El diablo no se ocupa de la iglesia, de los hermanos comunes, muy pocas veces se ocupa de ellos. Se ocupa de los líderes, de los pastores, de los profetas, de aquellos que están adoctrinando a la iglesia de Jesucristo, aquellos que le han sido confiadas a los hermanos para ser edificados. Cuando el enemigo, el diablo, ve que hay un pastor, un profeta, un apóstol, un evangelista o un maestro edificando una iglesia, lo primero que hace es tentarlo ofreciéndole, como a David, cosas a las que no se puede negar. Y mayormente en este tiempo le está ofreciendo el diablo dinero. Está haciendo que los siervos se hagan ricos, que los siervos no sean conforme como dice la Biblia, sino que los siervos se llenen de dinero. Y ellos creen que están haciendo bien. Tienen turbado el corazón, tienen un velo en su corazón, no pueden ver. Y la iglesia no tiene dones espirituales para que el Espíritu Santo pueda exhortar a esos siervos. Pero bendito sea el nombre de Jesucristo, bendito sea el Padre, porque Él levantará renuevos nuevos. Él levantará a sus siervos que Él tiene preparado, porque Dios tiene preparado sus siervos. Estos siervos que han sido adoctrinados durante años, con pruebas, con muchas pruebas, que han sido adoctrinados por el Espíritu Santo, como lo fue Pablo. Pablo fue adoctrinado por el Espíritu Santo durante 17 años en soledad en el desierto, hasta que el Señor le permitió que salga, y salga como misionero. Pero cuando el Señor le habló a Pablo que tenía que ir de misionero junto con Bernabé,
se reunieron en la iglesia de Antioquía varios profetas, varios maestros, quizás haya habido pastores, pero no se dice nada, y allí reunidos alabando al Señor y ministrándose entre ellos, el Espíritu Santo habló por medio de un profeta y le dijo: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra a lo que yo lo he llamado. O sea, Pablo y Bernabé tenían el llamado, pero Pablo y Bernabé fueron obedientes a la palabra de Dios y se reunieron con los profetas, y allí el Espíritu Santo habló por medio de los profetas y descubrió lo que estaba oculto en el corazón de Pablo, o sea, el llamamiento al ministerio. Luego de 17 años Pablo salió al ministerio, enseñado, doctrinado, lleno del Espíritu Santo. Había sido preparado para resistir todas las cosas que le acontecerían. Y Pablo las resistió hasta el fin. Bendito sea el nombre de Jesucristo. En el próximo video seguiré con esta enseñanza, hermanos. Que este video sea de edificación para el cuerpo de Cristo. No tenemos que tomar revancha contra los pastores que están con sus mentes turbadas, sus corazones con pecados, sino que debemos orar por los pastores, por todos los ministros que estén en eminencia, que tengan que edificar el cuerpo de Cristo y que estén callando la doctrina del Espíritu Santo. Debemos orar para que el Espíritu Santo los libere, a fin de que sean siervos llenos del Espíritu Santo y de doctrina espiritual para el pueblo de Dios. Es mi oración que el Señor levante a siervos que puedan llegarse hasta todos esos siervos que están siendo turbados por el dinero en esta hora en todo el mundo, porque no hay excepciones. En todo el mundo el enemigo, el diablo, está turbando con el amor al dinero a muchísimos siervos, hermanos, y las consecuencias son para la iglesia, porque la iglesia carece del gozo del Espíritu Santo, carece del gozo del Señor Jesucristo. Pero ruego a Dios que el Señor traiga sobre la iglesia su Espíritu Santo y avive el fuego del don de Dios que hay en cada hermano. En el nombre de Jesús. Amén y amén.